Todavía hoy, por aquellas tierras de Osa, hay quienes recuerdan la leyenda del indio Venancio y el árbol mágico de Palmar Sur. Seguidamente les contaré la versión que en el año 2011 me narró don Albán Villegas Cruz, quien fuera maestro y director de escuela. Es, por cierto, una de las versiones más completas que hemos escuchado de esta leyenda. La leyenda del indio Venancio y el árbol mágico de Palmar Sur es una historia en apariencia inocente, pero algunos creemos que expresa de manera simbólica la confrontación histórica entre la compañía bananera y los indígenas Boruca de Palmar por la propiedad de sus tierras. Les invito a escucharla. Pensando el Sur presenta su microprograma Gentes del Sur, un encuentro con la historia y la cultura de los pueblos del sur de Costa Rica, tierra de diversidad étnica y riqueza cultural. Cuenta don Albán Villegas lo siguiente. Allá por el año de 1966 me desempeñaba como maestro director de la escuela de El Águila de Pejivalle en Pérez Celedón. En una tarde de verano, sentados sobre los sacos de frijoles y de maíz que don Román Granados acumulaba en su bodega, le oímos contar una historia del indio Venancio. Según él, cuando unos gringos, los machos, como les llaman, y trabajadores del MOPT, llegaron a Palmar Sur con órdenes de hacer el aeropuerto, fueron donde vivían los indios a indicarles que debían irse de esas tierras cuanto antes les fuera posible. El indio Venancio, con un grupo de ellos, fue al encuentro de los machos y le dijo que esas tierras eran sagradas para ellos, pues ahí habían vivido desde siempre. Ahí estaban enterrados sus muertos, tenían sus casas y sus sembradíos de subsistencia, etcétera, etcétera. El gringón jefe le contestó que ellos recibían y ejecutaban órdenes y que ya estaba decidido, que debían irse con todos sus chunches de ahí, porque si no lo hacían, los tractores les botarían los ranchos y todo lo demás. Venancio le contestó que si era guerra lo que quería, guerra tendrían, y se retiró. Unos días después, un gringo borracho abusó de una mujer indígena, y cuando el hermano de ella se enteró, fue a buscar al macho y cuando lo encontró sentado en un jeep, le pegó 3 filazos con su rula. Venancio y otros indios fueron a buscar al jefe gringo y le volvieron a pedir que retirara esa gente de ahí porque no querían problemas. Fue en esta parte del cuento de don Román, dice don Albán, que más me interesé. El gringo le contestó a Venancio de mala manera y lo dejó hablando solo. Los trabajos avanzaban y los problemas no paraban. Más o menos en mitad de aquella sabana había un inmenso árbol de ceibo y cerca de ahí vivía Venancio. Cuando 5 hombres con hachas, sierras, cuchillos y hasta carabinas llegaron para botarlo. El árbol empezó a botar semilla con gran cantidad. Esto es
que unas inmensas vainicas que tenía reventaban y dejaban salir de ellas una especie de algodón que era tanto, pero tanto, que los hombres no podían ver y casi se vuelven locos, pues unos daban filazos al aire, otros daban hachazos y dos disparaban hasta agotar las balas que llevaban. Aquello fue un pandemonium. Volvió Venancio a pedirles que dejaran esas tierras en paz, pero no le obedecieron. Y al día siguiente fueron 10 los hacheros que llegaron a botar el ceibo. Pues siendo el ceibo de una madera en realidad que no era tan dura, sucedió que con cada hachazo se amolaban o se quebraban las hachas, y así hasta 6 quedaron inútiles. El último hachero, un tal Chon Ureña, amigo de Román, por cierto, al dar el primer hachazo se le quebró el cabo y se fue de bruces, cayendo sobre un nido de tobobas. Una de las culebras, toboba, le mordió a él y los otros salieron corriendo en todas direcciones como locos. Unos indios recogieron a Chon y lo llevaron donde Venancio, quien le dio a beber un menjurje que lo hizo vomitar, sudar y cagar como por 3 días. Pero se curó. Pues no le quedó más remedio al gringo y a los del mob que ir a la casa de Venancio, pedirle ayuda, y cambiaron el lugar para construir el aeropuerto. Al menos eso dice el señor Albán en su versión. Y agrega: yo conocí a Chon, Encarnación Ureña, en Veracruz del Águila, y cuando un día le pregunté si era verdad lo de la mordida de la culebra allá en Palmar, me dijo: mira cómo me quedaron estos 2 dedos entumidos para siempre. Aquí me mordió esa bicha. Y todo por no hacerle caso al indio Venancio. Ese hombre tenía poderes. Allá por Cañablancal, dice don Albán, muy cerca del río Térraba, viven unos familiares muy cercanos de don Venancio. Creo que una señora a la que llaman Chanita es de esa familia y ella debe saber mucho acerca de este gran hombre. Así termina don Albán su relato y agrega: en realidad, esta es una de las tantas historias o leyendas de pueblo que escuché sobre este hombre insigne que vivió en Palmar. Nos llama la atención el calificativo de hombre insigne, ilustre, famoso, distinguido, que el profesor Villegas otorga a don Venancio, lo que denota su respeto hacia el mayor Boruca. En realidad, sabemos que el árbol de ceibo siguió por años de pie en el campo de aterrizaje, sin ser tocado por la compañía bananera, y protegido siempre por don Venancio Mora, su celoso guardián. La gente se preguntaba por qué don Venancio protegía aquel inmenso árbol de ceibo, y hasta los periódicos de la época publicaban artículos que hablaban del árbol sagrado de Palmar Sur. Sobre este tema estamos escribiendo un libro y seguiremos hablando en otros capítulos de este microprograma. Por ahora nos vemos en el próximo microprograma de Gentes del Sur. Chao.
Y esto fue Gentes del Sur, una producción del antropólogo José Luis Amador para Pensando el Sur.